Estudios bíblicos para la vida. Vamos a tomar el segundo tomo. Ah, la clase es la número 3, la página la 29, para si quieren irse preparando. Ah, un propósito restaurado. Ah, la idea central, y quiero que quede que la tengan muy en cuenta. En la clase la voy a estar repitiendo constantemente. Mediante Jesús podemos ser perdonados y restaurados al propósito para el cual nos creó. Y ha habido otras clases, y las otras clases tienen a veces ponlo en práctica al final. Nos da unos consejos de qué es lo que debemos de llevar, qué es lo que debemos de hacer. Nos da una serie de pasos de seguir para poder llevar una vida plena, para poder llevar las reglas que Él quiere. Pero en este caso, y quiero ser bien claro, el teólogo al final no nos da esa gran lista de propósitos que debemos de cumplir, de esas cosas que tenemos que poner en práctica. Al final lo van a ver. Se los voy a recalcar al final, pero ustedes para que vayan viendo cuál es el propósito. Él solamente nos dice lo mismo, que es mediante Jesús podemos ser perdonados y restaurados al propósito al cual Él nos creó. No hay una receta al final de esta clase que nos va a decir tú vas a hacer esto y vas a ser más santo, mejor o algo. No, simplemente Jesús. Y por lo general queremos ver, bueno, ¿qué necesito hacer? Necesito orar más, necesito hacer. No, para restaurarnos para el propósito que nos dio, el propósito de nuestra vida, solamente lo podemos encontrar en Jesús. Y vamos a ver por qué el teólogo, una persona que toda su vida la ha dedicado a estudiar la Biblia, llega a esta conclusión y no nos da una serie de cosas, porque no hay nada más que eso, que al final, cuando estás estudiando mucho, por más que estudias, para encontrar los propósitos, te das cuenta que el propósito siempre ha estado ahí, y es solamente seguir a Jesús para hacer lo que Dios nos creó, para lo que Dios nos creó. Aplicación para la vida. Todos en este mundo buscan un propósito para vivir, pero no siempre lo encuentran. Algunos los buscan en actividades altruistas que no llevan a mucho, solo aplacar un poco la conciencia. Algunos intentan encontrar en una variedad de religiones que son intentos para alcanzar la felicidad. Sin embargo, nadie logra su cometido. Se quedan cortos. El pecado es un impedimento para cumplir el propósito de Dios, pues el hombre es incapaz de solventarlo. Pero no todos son malas noticias. Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer lo que nosotros éramos incapaces de hacer. Entonces, cuando creemos en Él y respondemos con arrepentimiento y fe, Dios nos perdona y restaura, haciéndonos retomar el propósito para el cual fuimos creados. Es muy importante en la parte donde dice, entonces cuando creemos en Él y respondemos con arrepentimiento y fe, Dios nos perdona y restaura. O sea, ahí nos da cómo nos va a restaurar. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos, cuando lo decimos, entonces es cuando nos cambia. Mucha gente dice, bueno, pues yo ya soy cristiano, sí, pero cuando tú confiesas realmente en lo que estás mal, porque hay vidas más dignas que otras, y hay personas que han pecado mucho, a los que no han pecado tal vez mucho en nuestro concepto, pero en el concepto de Dios, Dios pone a los asesinos y a los que dan chismes en la misma versión. No traigo mi teléfono, tenía la cita, pero si nos vamos a la Biblia nos va a poner exactamente en el mismo concepto del pecado. Él no es como más pecador, o sea, pecador es pecador. Nosotros no lo entendemos porque nosotros tenemos unas normas y unas reglas
que nos rigen el sentido de justicia, el sentido de justicia que nosotros percibimos, el sentido de sufrimiento que nosotros percibimos. Entonces, eso nos hace torcernos de lo que Él quería que nosotros pudiéramos ver. Y para llegar a ese punto, pues se tiene que, la verdad, estudiar, teolizar mucho, especular, filosofar y llegar a un punto de entendimiento que por el día a día nosotros no podemos. Pero en la Biblia nos dice que nosotros no nos debemos de preocupar, y es verdad. Cuando estamos en el Señor nos vemos que muchas cargas se van y no nos deja ver lo que Él realmente quiere. Entonces viene la pregunta número 1: ¿conoces a Jesús? La verdad, he estudiado y he estado, pero y fui criado. Yo fui criado en las dos. Yo fui evangélico, y he criado en lo evangelismo y en el catolicismo. Y claro que ustedes lo conocen. No somos unas personas que estaban retiradas del mundo y no habías oído Jesucristo. Claro, como dice la Biblia. Por eso la Biblia tiene todas las respuestas. Dice: de oídas te conocía, más ahora sé quién eres, ¿verdad? Yo también, o sea, por más que hablamos y que fuimos a la iglesia, pues sí sabíamos quién era, pero no sabíamos quién era. Al adentrarnos y escuchar lo que Él dice, nos damos cuenta que también tenemos muchos errores. ¿Conoces a Jesucristo? Creo que empiezo a conocerlo, creo que todavía no lo conozco. Pasa más el tiempo y veo que lo que yo consideraba bueno hacer, a veces no es tan bueno. O sea, a veces me olvido de sus normas. Yo considero que no conozco a Jesucristo porque hay cosas en mi vida que yo los miraba como triunfos personales, retos. Tenemos aquí mucha gente que ha salido. Hemos dado el ejemplo del pastor, una persona que se ha superado. Pero luego ya estamos en el Señor y decimos: el Señor tenía un propósito. Y nos humillamos y siento yo que los logros de salir de donde yo era no son lógicos. No lo conozco. O sea, no sé por qué se fija en nosotros y nos saca de ahí y nos hace sobresalir. O sea, un muchacho pobre que se vuelve millonario. No es lógico. Nuestra concepción no es lógica. Una persona que asesinó a alguien, que se transforma, guía a un pueblo y Dios no es justo, no es lógico, pero pasa. Una prostituta en aquel tiempo, lo peor, pescada en el acto, lista para ser juzgada. Pero Dios dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque los puso a todos en el mismo costal. Tú también has pecado, tú has pecado. Y ellos tal vez no habían tenido relaciones impropias. Algunos sí, porque eso no lo hizo ella sola. Pero tal vez no todos. Tal vez sus pecados eran no darle amor al prójimo. Y nos pone en el mismo costal a todos. Entonces yo me doy cuenta que sí, no conozco a Dios y no conocía a Jesús. Entonces, el conocer a Jesús nos va a hacer que el propósito para el cual Dios nos creó, poderlo llevar a cabo. Entonces, les hago la pregunta número 1 también a ustedes. Yo ya se las contesté. ¿Conoces a Jesús? Alguien que me... ¿Testéalo, hermano?
ver que se sacrificó por nosotros en la cruz. Tengo una cita en Juan 17, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él nos ofrece la vida eterna, que es un regalo que recibimos por medio de la fe. Y así vamos aprendiendo, pero pidiéndole siempre a nuestro Dios sabiduría y entendimiento para seguir más en su palabra. Amén. Amén. Ok, ¿alguien más que quiera responder la pregunta número 1? Todas las preguntas, como han dicho nuestros hermanos, son personales. ¿Conoces a Jesús? Alguien que quiera contestarlo, sería muy bueno que nos diera su punto. ¿Conoces a Jesús? Ok, vamos a continuar para ver, basándonos en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Vamos a irnos a algo de nuestros pasajes favoritos en esta iglesia, al libro de Hechos. Hechos 3, 14 al 18. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y maltratasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vos sabéis, que vosotros veis y conocéis, le ha confiado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, que sé por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Alguien que me quiera ayudar ahí a leer lo que sigue? Amén. Dice el comentario: por más que el hombre intente, nunca podrá posicionarse bien ante Dios. Nos quedamos cortos porque estamos separados de Él en nuestra condición natural de pecado. Por eso no importa cuánto tratemos, ni los esfuerzos, todo será fútil. En cambio, la solución es creer en Jesús y depositarle nuestra confianza. Arrepentidos del pecado, nos ofrece un regalo inmerecido por la gracia, la salvación. Por eso es vital creer las siguientes verdades. Jesús murió en nuestro lugar, siendo inocente, mas no se quedó en la tumba, resucitó al tercer día, demostrando que era quien había afirmado ser. Vivió sin pecado y como autor de la vida dio la suya por quienes merecían morir. Qué noticia para quienes estábamos sin esperanza. Jesús restaura a quien por fe acude a Él y deposita su confianza, porque es Dios, hizo posible nuestra restauración con su sacrificio en la cruz. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Liberándonos de la esclavitud al pecado y trayendo sanidad espiritual y emocional, restaurándonos para una comunión con Él. Aunque el texto habla de un hombre sano físicamente, no es un principio universal para todo enfermo. De otra manera, nadie moriría. No lo fue ni siquiera cuando Cristo estuvo aquí. ¿La 3? Sí. Jesús vino a hacer lo que la Escritura anunció. Fue siervo sufriente y tomó nuestro lugar.
nos sustituyó porque nunca hubiésemos podido pagar por nuestros pecados. Era necesario que Él sufriera la cruz para reconciliarnos con el Padre. Ok, amén. Entonces, el autor nos dice que debemos de aceptar estas cosas en nuestro pensamiento fuera de... Nosotros lo aceptamos. Cuando estás en la religión lo aceptas. Pero lo que te quiere decir es cuando tu percepción de lo que te han inculcado te evita entender esto. Si te evita entender esto, tú debes de creerlo por fe. Lo primero que tienes que aceptar es que Jesús murió en nuestro lugar. Lo segundo es que Jesús restaura a quien por fe acude a Él y le deposita su confianza. Y lo tercero es que Jesús vino a hacer lo que las Escrituras anunciaron. Entonces, este es el meollo de lo que llega este teólogo y muchos más, porque él se está basando en otros, a decirnos qué es lo que tenemos que creer firmemente para decir que estamos con Jesús. Sabemos que la Biblia se consta de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la Torá, es el libro para la religión judía. El Nuevo son las Escrituras después de Jesucristo que hicieron los apóstoles, quienes estuvieron por él. Vamos a decir que es lo tomado de primera mano de sus palabras y de sus enseñanzas. Muchas veces cuando estamos aquí queremos solamente Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Debemos de estudiar los dos pero tener mucho cuidado, porque el Antiguo Testamento nos está diciendo aquí que es para ver que todo lo que se profetizó se cumplió. Porque en lo que tomamos de la Torá, porque no tomamos todo, para el cristianismo se encuentra todo lo referente a él. Y en el Nuevo Testamento pues tomamos, como dice, que él murió, que es real que él murió, porque va a llegar el punto en que van a decir que no fue cierto. Y también otra cosa es que Él nos restaura cuando venimos por fe. Entonces, quiero leer con ustedes el comentario de... Sí, brother. Sí. Para más explicar un poquito, el Antiguo Testamento es sombra y figura de Cristo, ¿sí? No es que no lo vamos a cumplir, pero ahí está la ley y la ley ahora es Cristo, ¿sí? O sea, no podemos cumplir la ley, pero sí podemos cumplir el aceptar a Cristo. No podemos cumplir ni los mandamientos, pero todo es por medio de Cristo, ¿sí? O sea, sí es importante el Antiguo Testamento, como dice Claro. Oscar, ¿verdad? Es muy importante, pero para vernos en un reflejo de lo que éramos antes y lo que somos hoy en Cristo Jesús. Amén. Voy a leer un poco solamente del comentario. Ok. Recordemos que la ley estaba antes de que Cristo fuera crucificado. Cuando ya Jesús fue a la cruz por nosotros, ahí se cumplió la ley. Tenemos que tener bien claro esto. No podemos, tenemos que tener cuidado de no revolverlo, porque mucha gente dice, no, es que estamos en la ley. No, ya no estamos. Estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Y cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, es cuando ya yo pude ver que la ley se había cumplido. Porque se cumple así, aceptando a Cristo en el corazón. Amén. Sí, amén, hermano. Bueno, quiero leerles el comentario del libro del maestro. Dice, el texto en cuestión nos conduce al segundo sermón de Pedro en el libro de Hechos. Había predicado el primero después de los sucesos de Pentecostés. El Espíritu Santo había obrado ahora mediante Juan y él al sanar a un cojo de nacimiento,
Tal fue la gracia del hombre y todos los testigos que les instruyó con mucho denuedo. El propósito de los prodigios era validar que eran mensajes del Mesías, apuntando a Dios y la salvación por medio de Jesús. Eso hace Pedro al afirmar que ellos nada habían hecho, no había de qué sorprenderse porque quien había sanado al hombre lo hizo en nombre de Jesús. Nada de su Hijo glorificado por él. Toma la oportunidad para evangelizar a los que le escuchan en el pórtico de Salomón. Les habla con crudeza, señalándolos de haber entregado al santo y justo para morir, cambiándolo por un culpable, Barrabás. Esto es fundamental para que el justo pagó por los injustos, pero era parte del plan de Dios. Pedro les hace ver su culpabilidad al matar a Jesús, llamándolo el autor de la vida y poniéndolo en alto, como en su primer sermón, al atestiguar cómo Dios aceptó su sacrificio, levantándolo de entre los muertos. No era un simple hombre quien había muerto, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Aquí llegamos al meollo del asunto. Por la fe hay salvación. A pesar de ser culpables de sangre inocente, esta era capaz de amparar a quien viene a él con arrepentimiento y fe. El milagro fue posible mediante Jesús. Ellos conocían a este hombre. No era un invento, pero no menciona detalles, pero podemos ver cómo este hombre lo adoró. Pedro los llama hermanos, reconociendo que si crucificaron a Jesucristo fue por ignorancia, tanto ellos como los gobernantes, pero no los excusaba. Después los animaba a arrepentirse. Explica paso a paso cómo pasó y conecta con el siguiente versículo, el cual afirma que de esa manera Dios cumplió su voluntad basado en su palabra. Jesús cumplió la profecía. Amén. Nos vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Qué quiere decir poner nuestra fe en Jesucristo? En Jesús, perdón. ¿Alguien que quiera responder? ¿Qué quiere decir poner nuestra fe en Jesucristo? Y antes de que contesten, es conforme a lo que acabamos de leer. ¿Qué de lo que acabamos de leer es poner nuestra fe en Jesucristo? ¿Alguien que quiera responder? Nos ha revelado en su palabra, sus enseñanzas. Aunque a veces no entendemos todas las cosas, pero Él sí las entiende, ¿verdad? Y como dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos quiera contestar qué es la fe, hermano? ¿Qué es la fe? ¿Lo tenemos en la Biblia? Ahí está la hermana Idolina. Para mí la fe es un instrumento muy importante. Y no crea, he estado hace días falto de fe y me acordé que dijo el Señor que si te falta fe que se la pidas, y me puse a orar a pedirle la fe, que me diera fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que, si no tenemos fe, dice el Señor, pídeme. Tenemos que pedirle. Por cualquier circunstancia que pasemos, nuestra fe puede flaquear. No se va a ir, pero sí podemos caer pues, en tristeza, llanto, porque no tenemos fe. Y nos va a pasar mientras estemos en este mundo. Nos va a pasar porque este mundo está lleno de pecado y nosotros vivimos aquí. Por eso es bien importante que siempre pongamos la mirada en el Señor y que si falta fe, pues que la pidamos. Dice el Señor, pídeme.
Pídeme. La fe también es la certeza de lo que no se ve. Amén. Yo tengo Eso que es- tener fe que yo no veo a Dios, pero lo siento. Amén. Sí, por eso el teólogo dice debemos de creer con fe en eso. Eso era lo que quería que... ¿Alguien más que quiera responder? Ok, vámonos nuevamente a la Biblia. Vámonos a Hechos 3:19 al 21. Así que así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refugio, y Él envíe a Jesucristo, y que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí es donde un poco les digo les compartía mi postura de que es la que él también quiere decir en este párrafo. Cómo las cosas ya estaban profetizadas por los profetas del antiguo y todo venía a cumplirse. Por eso es muy importante también saber los tiempos, estudiar y decir, bueno, no lo puso porque nosotros tenemos, para nosotros entender los milagros, los milagros son para validar que venían las cosas de Jesús. Y las profecías son para validar los tiempos porque es un ser que nosotros no podemos entender, ¿verdad? En nuestra mente o nuestros antepasados no podían entender para ver que todo lo que Él dijo se iba a cumplir. Y ¿por qué era importante ver estas señales? Para saber que era un ser poderoso, que era Dios. ¿Cómo lo podemos ver? O sea, se tiene que validar. Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Alguien que me quiera ayudar? Después de descubrir los alejados de Dios por nuestros pecados, reconforta saber que nos ha abierto un camino de salvación por medio del cual podemos ser perdonados y transformados, marcando antes y después. Eso nos conducirá a la paz en Él, pues lo que nos da mediante Jesús es mayor. En Él tenemos descanso, protección, satisfacción, plenitud y esperanza hasta el fin. Por eso es vital creer las siguientes verdades. Punto número 1. El llamado a arrepentirnos y convertirnos sigue siendo real para la humanidad. Pedro compartió el evangelio con quienes les escucharon, no para culparlos, sino para responsabilizarlos, haciéndoles ver su urgente necesidad de un Salvador y las bendiciones de ser hijos de Dios. El perdón de nuestros pecados tienen como prerequisito un verdadero arrepentimiento yendo hacia Jesucristo. Punto número 2. Hay bendición para quien se arrepiente, perdón de pecados, tiempos de refrigerio y Jesucristo. Qué promesas. No solo son borrados nuestros pecados, también recibimos descanso del Señor. Si no fuera suficiente, Jesucristo, nuestro Mesías, regresará por nosotros. Es el premio anhelado. Punto número 3. Esperemos con paciencia el día en que el Señor restaurará todo. Deseamos ver nuestra redención completa. Somos obras en proceso. Lo que Dios comenzó lo terminará. Filipenses 1:6. Todo será restaurado y traído a plenitud en Cristo. Efesios 1:10. Qué bendición ser partícipes y tener una esperanza segura. Él lo ha prometido. Amén. Amén. Pues como nos dice aquí el teólogo, el llamado de arrepentimiento y a convertirnos sigue real para la humanidad, no solamente para las personas que estaban en ese tiempo, para nosotros también. Y como le comentaba a un hermano, la historia la podemos ver cómo se van ciclando, pero si nos fijamos como individuos, también en nuestras edades se va ciclando la historia. A veces empezamos con unas creencias, seguimos y lo vamos cambiando.
como cuando leemos la Biblia, también vamos cambiando. Pero debemos de saber que a pesar de lo que se nos inculque, tenemos que tener bien claro y compartirlo con las gentes que compartimos, con nuestra familia, con las personas que queremos compartir, que el llamado al arrepentimiento y a convertirnos sigue ahí, sea el tiempo que sea y sea la edad que sea. Fue al principio, fue del cristianismo, en el principio de nuestro tiempo después de Cristo, sigue siendo ahorita y va a seguir siendo. Va a seguir siendo cuando éramos chicos o cuando estamos muriendo en el final de nuestros días. Es el llamamiento a convertirnos en todo momento y arrepentirnos. Lo segundo es que hay bendición para quien se arrepiente. Perdón de los pecados, tiempo de refrigerio en Jesucristo. Es decir, la paz que supera todo entendimiento. Esa paz que supera todo entendimiento te da un refrigerio. Un refrigerio es un break, un momento como un recreo. Nos da el momento de descansar, de gozar. Hay muchas preocupaciones como individuos y hay muchas preocupaciones como sociedad. Pero ustedes no se están preocupando ahorita de otras cosas porque estamos aquí. Por eso aquí debemos de tocar solamente cosas de esto. Porque todo lo que es del mundo no debe entrar aquí. Aquí está nuestro momento de refrigerio. Allá podemos estar en el fútbol unos contra otros, en los partidos políticos uno contra otro, pero aquí no. Aquí tenemos nuestro momento de refrigerio. Este no es un lugar más que para honrar a Dios, que nos da los momentos de paz. ¿Qué es lo que pasa cuando metemos algo? Alguien se molesta y ya no está en la misma sintonía. Tenemos que tener mucho cuidado en ese punto. Y como les digo, es la idea que supera todo entendimiento. Esa paz que nos dice, hoy tengo un montón de problemas. ¿Cómo se solucionan? ¿Cómo te van a decir? Trabaja más, haz más o haz esto. Pero tú le das tu tiempo a Dios y sabes que todo va a estar bien. Es algo, ilógico. Ilógico y anti las reglas de este mundo. Pero más sin embargo todo se soluciona. Tú puedes tomar toda tu vida y va a haber circunstancias que porque tú estás en la iglesia, tú, tu familia y todos evitan problemas que te van a destrozar por todo lo que te esforzaste. Entonces, venir al Señor te da ese refrigerio, ese descanso de decir, ¿sabes qué? Tengo este problema porque he hecho estas cosas malas. Si estás en el Señor, no vas a tener ese problema, vas a tener un tiempo de refrigerio. Se va a venir la tempestad, se va a venir como el COVID o a cosas así, se van a venir las enfermedades, los diagnósticos bien mal, pronósticos muy malos en tu vida y vas a tener esa paz. Nos compartía una persona el otro día, decía, yo estaba preocupado y si ya este es mi tiempo, pero yo tenía una paz. O sea, muchas veces nos preocupa nuestra familia, mas sin embargo, cuando estamos en el Señor tenemos ese momento de refrigerio, ese momento de paz, que no lo podemos explicar. Entonces es lo segundo que nos dice el teólogo. Lo tercero es, esperamos con paciencia en que el Señor restaurará todo. Dios restaurará todo. Dios nos va a restaurar esa familia que perdimos, porque siendo sinceros, yo he perdido muy buenos amigos. Yo he perdido muy buenas oportunidades. Y creo que todos, mi pastor, yo creo que ha perdido negocios muy grandes. Dios va a restaurar todo. Pero Dios va a restaurar familia. Dios. No podemos dar el testimonio porque estamos ahorita en la lucha. Pero nosotros debemos de tener la confianza en que Dios nos restaurará. Todas estas horas, todo este tiempo, todo este sufrimiento, Dios lo restaurará. Y si no lo restaura con nosotros, lo restaurará con nuestra familia. Y si no, Dios no lo restaura con nuestra familia, Dios lo restaurará con los seres que queremos o con los seres que deben de llegar a donde Él quiere que lleguen.
porque más importante que nosotros como individuos, somos como humanidad. Entonces, la pregunta 3, ¿te has arrepentido de tus pecados? Yo creo que no, la verdad. Pasa el tiempo y yo sigo con cosas y vuelvo a pecar y digo que me arrepiento y vuelvo a hacerlo, vuelvo a fallar, vuelvo a criticar. Cuando me creo muy santo, estoy pecando porque no veo que ahí soy inconsciente. Acuérdense que a Jesucristo no lo crucificaron gentes ateos, lo crucificaron los que más llevaban las reglas. O sea, no debemos de caer en ese pensamiento que haciendo todo estamos súper bien y los demás estamos súper mal, porque ahí estamos pecando. Ahora, no es un permiso tampoco para pecar, que estamos donde sea, no, al cabo Dios perdona, y ahí estás mal, porque estás pecando. O sea, y en realidad el arrepentimiento debe ser todo el tiempo y debemos de arrepentirnos, pero en realidad sí me he arrepentido de muchos de mis pecados, pero pienso que a veces, como dicen, vuelvo a caer, entonces no hay arrepentimiento. ¿Cómo alguien, ya hablamos de la paz que supera todo entendimiento, de este confort, porque yo me siento muy aliviado aquí y todos lo dicen, yo me siento mejor que estar yendo a un restaurante, yo me siento mejor que estar diciendo, ¿sabes qué? Domingo, vámonos a comer a tal parte, vamos a la iglesia. ¿Sabes qué es tal parte? Yo quiero que me sirvan, no servir, yo me siento mejor así. ¿Cómo si me siento mejor así? Porque se supone que ya me arrepentí y vuelvo a pecar, porque ahí vamos y caemos. Porque alguien que está cómodo no lo vuelve a hacer. Ahí está donde no totalmente, nunca llegamos a eso. Pero hemos tratado. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Pues pienso que sí, pero la lógica dice que no, porque pues sigo fallando. Sigo fallando. Y el que dice, no estoy fallando, pues no le están dando la gloria a Dios. Todos nos vamos a ir solo por gracia. Todos seguimos. Este no es un lugar de santos, es un lugar de pecadores. Aquí viene la gente que necesita ayuda. Al hospital van los enfermos, a la iglesia van los pecadores. Entonces, te has arrepentido de tus pecados, es el momento en que tenemos que crecer y ver. Y yo creo que toda la vida nos vamos a estar arrepintiendo por cualquier cosa. ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? Amén. Dice, ¿te has arrepentido de tus pecados? Pues lo mencionabas ahorita. Yo creo que todos los días pecamos, pero venimos al arrepentimiento. Yo creo que pues está dentro de, porque pues somos pecadores, vamos a pecar. Lo dijiste también tú ahorita. Yo creo que hasta el último día que el Señor venga, vamos a tener ese pensamiento pecaminoso y ese cuerpo pecaminoso, porque somos por naturaleza. Pero dice en 1 de Juan, de 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Ok, vámonos nuevamente a la Biblia. Hechos 3, 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios os habéis levantado a sus hijos. Lo envío para que os bendijeses
a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. ¿Alguien que pueda leer lo siguiente? Revelado su creación, decide salvarla a pesar de ella y de ser sus enemigos por pecadora. Desde Génesis 3:15 dieron vistazo. Esa salvación habla de alguien misericordioso y lleno de gracia por cumplir lo prometido, por amor a su gloria, así mismo tiempo que poder y sabiduría, nada es imposible para él. Entender esto producirá gozo y paz en toda eternidad, siempre y cuando andemos con fe, corintios y humillados, buscando ser salvados de nuestro pecado. Por eso, vital creer en las siguientes verdades. Amén. Ok, ¿cuáles son esas siguientes verdades que anuncia? Se anunció que Jesús vendría como el Mesías a restaurar el propósito para el cual Dios nos creó. La alabanza de la gloria de su gracia en Efesios 1, 5 al 6. Únicamente a Él debemos acudir para reconciliarnos con el Creador. Únicamente a Él debemos acudir para reconciliarnos con el Creador. Él es el único mediador. Porque muchas veces, también comentaba, la humanidad se ha ido en fases y también nosotros como humanos también siempre las tomamos. O sea, una cultura monoteísta, un solo Dios, se va volviendo a veces politeísta de muchos dioses. Porque todo lo santificamos, todo lo hacemos místico, lo hacemos mágico. Y muchas veces perdemos el enfoque. No debemos de perder el enfoque quién es el mediador. Hay veces que esta religión, me refiero al cristianismo, no a sus subdivisiones. En el cristianismo se ha dividido y ha puesto santos. Y a veces los justifica como mediadores del mediador. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay solo un mediador, Jesucristo. ¿Por qué lo decimos? Porque así están las escrituras. Es lo principal. Porque es como se nos dio la guía, como se nos dicen las reglas. Entonces no debemos de juzgar las reglas. No tampoco entrar en un modo de discriminación o cerramiento total a esto es malo. Me refiero en una cosa, a que muchas veces o estamos en contra o estamos totalmente a favor. O sea, no, tenemos que ser claros con los conceptos. El único mediador es Jesucristo. No quiere decir que porque otra división del cristianismo toma a alguien más como mediador ya es algo satánico. O sea, no, están en la cosa incorrecta. Están haciendo conceptos erróneos. Y tenemos que hacer conceptos reales. Tenemos que seguir la guía real. No insultar tampoco, pero, o sea, estar conscientes de que no debe de llegar algo incorrecto a nuestra mente. Porque eso nos va a hacer que nos desviemos hacia muchas cosas. Es el principio que hace que nos desviemos hacia otras cosas. Número 2. Solo mediante Jesús hay salvación, restauración y bendición. Dios nos creó con un propósito y su providencia cumplirá su palabra. Dios nos creó con un propósito. Esto es algo que toma mucho tiempo y ahorita hace rato lo hablaba con un hermano. Este mundo
para decírselos. Tiene muchas reglas, como la gravedad es una regla, algo sube, algo baja. Este mundo lógicamente tiene muchos eventos y tiene muchas cosas que no fuera este mundo. Lo más seguro es que algo creó este mundo porque tiene demasiadas reglas perfectas para podernos ver, para podernos tocar, para podernos usar. Entonces, si algo creó este mundo, algo nos crió. Y si algo nos crió, ¿con qué propósito nos crió? Tiene que tener un propósito para crearnos. Dice Luis Pasteur, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. La ciencia ahorita teoriza mucho sobre esto que no quiero profundizar, pero nos damos cuenta y se dan cuenta ahora que ya han teorizado para qué fuimos hechos. Dios nos hizo con un propósito. Siempre ha estado el pensamiento. ¿Qué somos? Siempre, desde los tiempos antiguos, ¿qué somos? ¿Para qué fuimos creados? ¿Quiénes somos? ¿Para qué soy? Pienso, existo. Siempre ha estado ahí la duda y ahorita la ciencia también sigue con esto. Si fuimos creados, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Aquí nos dice, solo mediante Jesús hay salvación, restauración y bendición. Dios nos crió con un propósito y su providencia cumplirá su palabra. Hay que tener bien claro en el momento en el que vino Jesucristo. Jesucristo vino en un tiempo en que la vida no valía nada, como dice la canción. La vida no valía nada. Había un tal salvajismo. El Imperio Romano se estaba esparciendo por todo el mundo con un salvajismo, con un dominio. Había guerras por todos lados. Era el poder del más fuerte. También había se me fue la palabra, pero religiosos así en extremo, por un lado, y por otro lado, totalmente fuera de juicio. Un momento en creer en cualquier cosa como Dios, en hacer cualquier cosa, la ley del más fuerte. Estábamos totalmente como sociedad dispersados. Si el mundo ha seguido así, se va a la destrucción. Después de Jesucristo, nosotros decimos antes y después de Jesucristo. Tenemos nuestro tiempo. Después de que Él vino, todo ha cambiado. Hay demasiadas denominaciones del cristianismo, pero han cambiado la conducta del ser humano. El ser humano es diferente desde que Jesús vino. Jesús sí vino a restaurar esos salvajes que éramos como sociedad. Esa gente que no miraba, que ya se estaba torciendo. Entonces, fuimos creados para un propósito, sí. Y si vino Él, y seguirlo a Él nos hace seguir el propósito del cual nos desenfocamos como sociedad. Entonces sí creo que el ser humano ha tenido una mejoría muy grande desde que Jesucristo vino. Simplemente, ahorita más adelante voy a decir que el ser cristiano pasa por el tiempo. Las leyes han cambiado. Hay leyes. El ser respetuoso de las leyes no nos dice que sea lo justo, pero Dios siempre nos ha traído un tipo de justicia, un tipo de normas, cómo debe seguir el ser humano. Y el ser humano sigue siendo esta sociedad porque se ha guiado por esas normas. Le decía a un hermano, los negros antes no podían entrar, las personas de color, comer en cualquier lugar. Las mujeres no podían votar. Si tú hacías algo de eso, estabas fuera de la ley. Mas para los cristianos eso nunca fue correcto. Jesucristo nunca dijo que fuera correcto. Ahorita hay cosas que están fuera de la ley, pero para Jesucristo, o que son ley, pero para Jesucristo no son correctas. Entonces, la venida de Jesucristo sí nos restauró un poco de a donde se iba esa sociedad a perder en la historia. Si no ha venido este hombre que cambió la mentalidad de cientos de personas que eran crucificadas, puestas por los leones a devorar. Imagínense dónde estuviéramos. Cambió mucho. La tercera es
Dios envió a Jesucristo para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Solo así podemos ser salvos, dejando los días de maldad, volviendo al Señor, quien levantó a su Hijo para reclamarnos justos. Sin Jesús no hay esperanza ni restauración. Sin Jesús no hay esperanza ni salvación, ni restauración del propósito que teníamos. Porque ya como sociedad íbamos para un propósito de esclavizar a los demás, de ser más fuertes, del poderío. Eso nos ha frenado, y eso nos ha frenado en la historia, y eso ha frenado, y hemos sido una comunidad. Como nosotros somos una comunidad que se resiste a que el mundo está cambiando. Están cambiando las leyes, están cambiando la forma de vernos, están cambiando las palabras. Donde ahorita lo que es bueno es malo, y lo que es malo ahora es bueno. Nos han quitado ya del tradicionalismo, de lo que es una familia convencional. Y esto próximamente va a ser una ley. No porque sea una ley, nosotros como antes, como se los decía, quiere decir que sea justo. Estar en el Señor nos lleva a una restauración de lo que es realmente ser el ser humano, porque el ser humano no está puesto así. Dice, ponlo en práctica. Bueno, perdón, me estoy brincando las preguntas 4. ¿Por qué levantó Dios a Jesús de entre los muertos? ¿Alguien que quiera responder? Que ya lo leímos. ¿Por qué levantó Jesús de entre los muertos? Para que creyeran y para que todo lo que Él prometió se cumpliera. Para que fuera Él al cielo y viniera hasta que estuviera todo para la restauración de los tiempos. O sea, tenemos la confianza en seguirlo a Él. Pregunta número 5. ¿Qué necesito hacer para volverme a Dios? Seguir a Jesucristo. ¿Qué es seguir a Jesucristo? El cristianismo. El cristianismo es seguir a Jesucristo. Llevar sus palabras, sus mandamientos, estudiar, orar, compartir como iglesia, seguir su ejemplo de amor, seguir sus reglas, pero también tener un poco de facción, no llegar al momento de crucificar a alguien porque hizo milagros en sábado. O sea, saber lo principal que quiso Jesucristo. Ponlo en práctica, que es lo que les decía. El teólogo siempre nos da un montón de cosas que podemos hacer en nuestra vida para llegar al punto. Mas, sin embargo, el teólogo aquí dice, ponlo en práctica. No tiene nada que decirnos. Mediante Jesús puede ser perdonado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo poner en práctica? Mediante Jesús puede ser perdonado. ¿Qué puedo hacer para ser perdonado? Mediante Jesús. No me está diciendo, haz esto, mediante Jesús. Ponlo en práctica. Mediante Jesús puede ser restaurado. ¿Qué puedo hacer para tener el propósito para el cual fui creado? Mediante Jesús solamente. ¿Y qué puedo hacer? Seguir los pasos de Él. O sea, tratar de ser santos, como Él fue santo, porque nuestro propósito es seguir sus pasos. Ponlo en práctica. Mediante Jesús puedes ser lo que Dios quiere que seas para su gloria. Entonces, solamente siguiendo las palabras de Jesús. Y tenemos que leer lo que Jesús dijo y ponerlo en práctica. Les agradezco, hermanos, por poner atención a mi clase y prepararnos para nuestro servicio. Muchas gracias.